hablando específicamente del Dieselgate, es una traición hablándolo así abiertamente, es una traición de ese tipo de marcas hacia sus clientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos estaban publicando unas credenciales ecológicas, estaban promocionando que estaban trabajando con un diésel limpio y finalmente ocurre que todo era una mentira, ¿sí? Todo era una mentira. Bienvenidos a Red U al Aire, donde el primer paso para combatir la corrupción es hablar de ella. Red U al Aire es el podcast de la Red UA, una organización de jóvenes que busca combatir la corrupción en Colombia. Si quieres apoyar esta iniciativa, puedes darnos tu aporte voluntario a nuestra cuenta de Vivienda disponible en la descripción de los episodios. Con este buscaremos contribuir a la sostenibilidad de la organización y a seguir aportándole a nuestro país. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Red U al Aire. En el podcast de hoy hablamos con Lau y el ingeniero Oscar Vanegas sobre un caso de corrupción de escala mundial, el Dieselgate. Oscar, que nos acompaña hoy, como decía, él es ingeniero mecánico de la Universidad Nacional, tiene una maestría en motores de combustión interna de la Universidad Politécnica de Valencia y aparte tiene un doctorado en sistemas propulsivos de la misma universidad. Adicionalmente es coordinador del laboratorio de combustión y tutor del semillero de investigación en gestión energética de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Entonces, nada, un placer, Oscar, tenerlo para hablar de este tema muy interesante y pues que va hacia lo que nos compete, que es la corrupción en espacios donde muchas veces no la podemos ver. Entonces, pues quisiéramos que nos explicara de manera sencilla y un poco breve en qué consistió esto del Dieselgate. Bien, pues Juan Francisco, primero muchas gracias por la invitación, gracias por la introducción. Pues este tema denominado Dieselgate fue un escándalo hacia el año 2015 en donde estuvieron involucrados más de 11 millones de vehículos por el tema de emisiones contaminantes, ¿sí? Sobre todo vehículos de las marcas Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, que todas pertenecen al grupo Volkswagen, y todo empezó por un tema de una investigación, ¿sí? Que empezó el Consejo Internacional para el Transporte en Estados Unidos en conjunto con la Universidad de Virginia, porque empezaron a encontrar algunas discrepancias de lo que se encontraba en laboratorio con las emisiones ya en carretera. Empezaron hacia el año 2012 estas investigaciones y pues efectivamente se dieron cuenta que había una diferencia de más de 40 veces en términos de óxidos de nitrógeno, ¿sí? Cuando hablamos de óxidos de nitrógeno, pues es un agente contaminante que conlleva, digamos, a la lluvia ácida, que es cancerígeno, ¿sí? Entonces, con las últimas emisiones contaminantes se ha controlado mucho el tema. Y pues cuando encontraron eso que en calle era 40 veces lo que permitía la norma, pues empezaron a decir, aquí hay algún problema. Aquí hay un problema y se comunicaron con la EPA, pues que es la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, y efectivamente la EPA lo hizo público hacia septiembre del 2015. Bien, cuando lo hizo público, pues efectivamente los primeros implicados fueron la cúpula, digamos, de los grandes administradores del grupo Volkswagen. El primer involucrado, pues obviamente el expresidente de Volkswagen fue uno de los primeros involucrados, el ingeniero que estuvo, digamos, haciendo el truco, la triquiñuela con el software, porque en realidad que era lo que hacía el sistema. Debido a que un vehículo actualmente viene equipado con una serie de sensores, entonces a nivel electrónico, el ingeniero lo que pudo hacer fue hacer un truco de modo que el vehículo supiera en qué momento lo estaban midiendo en laboratorio. Cuando un vehículo es medido en laboratorio, hay unas pruebas que son de tipo dinámico, en rodillos. Poner el vehículo en rodillos, ponerlo a medir, el vehículo detectaba cuando estaba siendo probado, cambiaba la cartografía del motor, simplemente cambiaba la cartografía del motor y lo cambiaba a un nivel donde pasaba la prueba. Una vez el vehículo salía de rodillos,
emitía lo que quisiera y pues efectivamente el Dieselgate tiene que ver con el tema de los NOx, ¿sí? Emitía hasta 40 veces más de NOx, ¿bien? Entonces, Ok. pues digamos, digamos, el fundamento, ¿sí? Y esos fueron vehículos vendidos desde el año 2009 hasta el año 2015, ¿sí? Y pues es un tema bastante grave, ¿sí? Lo consideró la EPA un tema bastante grave. ¿Por qué? Porque dijeron nos estuvieron engañando, finalmente nos estuvieron engañando estuvieron engañándonos adrede durante 6 años, ¿sí? Los vehículos que fueron vendidos, pues esto se probó en Estados Unidos, ¿sí? Se pudo ver digamos, la trampa en Estados Unidos, pero finalmente son 11 millones de vehículos vendidos en todo el mundo. En Estados Unidos apenas se vendieron 600.000 vehículos, ¿sí? 600.000 vehículos, pero, pero pues la trampa luego se fue mirando en el resto del mundo y aún siguen, digamos, siguen cogiendo pruebas, siguen recogiendo pruebas y los afectados pues tienen que indemnizarlos, ¿sí? De hecho, el año pasado salió en Alemania que deberían indemnizar, la empresa debería indemnizar a todos los usuarios que tengan este tipo de motor. Cabe aclarar que, pues, como lo dice el nombre del caso de corrupción Dieselgate, es con vehículos diésel, digamos, por ejemplo, aquí en Colombia no nos aplica porque no nos llegó ese tipo de motorización, son motores diésel TDI de 1.2, 1.6, 2 y 3 litros de cilindrada, lo cual no aplica, digamos, para nuestro mercado colombiano, ¿sí? Para nuestro mercado colombiano, pero pues que sí se vio afectado, digamos, en el resto del mundo. Ok, y bueno, yo quería como preguntar, bueno, ya la gente que trabajó todo ese tema salió de la empresa, ya no hace parte de la empresa o continúan Uh -huh. trabajando. ¿Qué sanciones han habido al respecto? ¿Continúan trabajando? No, digamos, fue desmantelada, digamos, toda la cúpula de directivos del grupo Volkswagen, pues el primer implicado que sonó en este tema fue el expresidente, el señor Martin Winterkorn, ¿sí? Alemán. Ujú. Él fue el primero y pues a la semana él dimitió, ¿sí? A la semana él dimitió, Ah, aunque el proceso fue demorado porque no fue hasta el año 2018 o algo así donde lo lograron, digamos, capturar y poner los cargos. Y son cargos no solo pues, a nivel de Estados Unidos, sino él enfrenta diferentes cargos. En Alemania tiene cargos por estafa grave, competencia desleal, falsedad documental, malversación, evasión fiscal. Y en Estados Unidos tiene cargos de conspiración para defraudar a Estados Unidos, fraude electrónico de los ah, diferentes cruces de correos que tenían y violación, digamos, digamos, uno de los más importantes, pues violación de la ley medioambiental. ¿Sí? Entonces afronta diferentes cargos. Ya también fue capturado pues el ingeniero como tal, el ingeniero que estuvo a cargo, ¿sí? En específico de la programación, a cargo de la programación. El ingeniero ya fue capturado, es un ingeniero chino, James Liang. James Liang fue capturado en el año 2017 y por otro lado, digamos, el que hizo el convenio, ¿sí? El consorcio, ¿sí? También se dijo que él estaba vinculado con el tema, una supuesta vinculación con el tema, el señor Oliver Smith, ¿sí? Él también ya fue capturado en el año 2000, en el año 2017 por el Tribunal del Distrito de Detroit. ¿Mm? claro, Ellos y a ya, mí me parece grave porque digamos que como país se tienen que cumplir como ciertos objetivos de lograr un carbono neutro y que en la medida en que una empresa mienta al respecto, el daño es grandísimo, digamos, no solo en, digamos, el cumplimiento de los objetivos, sino sobre todo en la salud de las personas que se encuentran afectadas por el ambiente, ¿no? O sea, uh-huh. como lo que Oscar, perdón, nos acabó de decir era que eso contribuía, digamos, a aumentar las lluvias ácidas que generan cáncer, entre otras enfermedades. Entonces es como un tema de ética de las empresas sobre todo y de verdad de decir, bueno, y también la cantidad de dinero que lograron hacer, ¿no? Porque, pues no sé, o sea, yo entendía digamos, si ellos de verdad hubieran agregado ese componente ambiental o de verdad
el vehículo estuviera adecuado, no sé, el profesor me corregirá, de la manera en que lo vendieron, los costos eran los costos verdaderos, pero resulta que en sí, como que el valor del vehículo pudo ser más económico a lo que vendieron en el mercado, si no estoy mal. Sí, bueno, ahí hay varias cosas por mirar. Bueno, primero, digamos, cómo, digamos, afecta esta corrupción, obviamente, en diferentes ámbitos, lo que tú comentabas, social, económico, o sea, no es solo el tema de la responsabilidad jurídica que tienen este tipo de empresas, sino cómo afectó en realidad el tema ecológico, social, económico, y que finalmente, hablando específicamente del Dieselgate, es una traición hablándolo así abiertamente, es una traición de este tipo de marcas hacia sus clientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos estaban publicando unas credenciales ecológicas, estaban promocionando que estaban trabajando con un diésel limpio y finalmente ocurre que todo era una mentira, ¿sí? Todo era una mentira. Si hablamos del tema, digamos, de costos, ¿sí? Que de pronto era un vehículo, qué sé yo, más económico en el momento de venta, pues posiblemente sea más bien lo contrario, ¿sí? Posiblemente sea más bien lo contrario. Normalmente, ¿qué ocurre? Las empresas ya tienen montado su modelo de negocio, ¿sí? Entonces, uno piensa y dice, bueno, ¿por qué hacen eso? O sea, qué los motiva a incurrir en ese tipo de delito, en ese tipo de corrupción? O sea, ¿qué los lleva a eso? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente las empresas, aunque quisieran cumplir en determinado momento con la normativa al pie de la letra, las empresas se encuentran con un problema de tiempo y recursos, ¿sí? Conforme a lo que le pide la reglamentación. Y en el caso, digamos, de Volkswagen, en el caso de Volkswagen, pues los ingenieros no encontraron la manera de tener unas prestaciones elevadas cumpliendo con la reglamentación medioambiental, ¿sí? Entonces de ahí salió el truco, hagamos el truco, ¿bien? Ahora cuando uno ya lo mira, digamos, desde un punto de vista más objetivo de mirar los toros desde la barrera, pues uno dice, hombre, pues claro, ahora decirlo es fácil, pero pues a nivel de empresa ellos encontraron que la solución fácil era engañar a la gente, poner un software donde pasara el tema de homologación, aunque después en realidad contaminara lo que quisiera. Hubieran en realidad, digamos, desde el punto de vista técnico, utilizar otro tipo de estrategias, utilizar otro tipo, digamos, de métodos de post-tratamiento, sistemas de post-tratamiento. Sí, actualmente ya se está utilizando, obviamente, con la nueva normativa, sistemas de post-tratamiento como inyección de urea en el escape, como catalizadores, ¿sí? O sea, bueno, hay reducción catalítica selectiva que ya se está utilizando en la actualidad, pero en temas de costos, volviendo a lo anterior, en temas de costos, ¿qué ocurre? Me está cambiando mi modelo de negocio. Mi modelo de negocio es, yo vendo con estos elementos que tiene el vehículo, si yo pongo un catalizador, si yo pongo una inyección de urea, los costos se disparan. Y se disparan y finalmente esos costos, ¿a quién se los voy a achacar? Al consumidor final. Y si le achaco esos costos al consumidor final, hablando, digamos, de cuando incursionó Volkswagen con motores diésel en Estados Unidos, pues no es muy atractivo para el comercio, para la venta, decir que voy a vender un vehículo más costoso, más costoso. Entonces dijeron, no, esa estrategia, esa metodología, esa no la utilicemos, sino busquemos cómo trucar el software, la ECU del motor. Sí, a mí eso me parece bien curioso y me pone a pensar, oiga, bueno, no sé por qué no estoy, digamos, pues, no fui parte del equipo, pero, o sea, cómo se gasta el tiempo, el trabajo, las neuronas en pensar cómo hacer trampa en lugar de dar una última milla más a ver cómo hago para emitir menos. O sea, en última es como un esfuerzo casi que desperdiciado, podría decir uno, porque pues en últimas, y hasta en términos económicos a la empresa, ahora supone uno, bueno, en términos económicos no sé tanto, porque yo no he visto ni he escuchado que hayan disminuido las ventas, pero sí es, pues al menos de la marca, pero sí deja esa desconfianza de, bueno, si vuelven a lanzar un nuevo éxito tecnológico, entre comillas, ¿será que si es real? ¿Qué truco puede haber debajo? Entonces eso me conflictó un poco, como bueno, utilizar tanto trabajo y rendirse y luego volver a esforzarse, pero para hacer trampa, no sé, como que no me cuadra mucho. Pero sí, y yo tenía una pregunta, y es,
anteriormente o en otros, o sea, como que otros casos hubo antes similares que uno pueda decir, es que de verdad hay temas que las empresas prefieren gastarse ese tiempo y esa energía en mirar cómo hacen para darle la vuelta a la norma en lugar de intentar cumplirla, si eso ha pasado antes. Sí, sí, hay antecedentes en cuanto al tema. Lo que pasa es que esto fue un escándalo, un boom, porque fue una gran cantidad de vehículos y pues con una marca bastante reconocida como Volkswagen, que efectivamente uno dice ahora, ¿será que qué tanto afectó al grupo? Los afectó fuerte, sí, los afectó fuerte porque ellos llevan ya, no sé, tal vez más de 30.000 millones de dólares, ¿sí? Pagos entre multas, entre pues indemnizar clientes, etcétera, etcétera, un montón de dinero y que además les tocó cambiar su perspectiva, ¿sí? A migrar, ¿sí? O hacer esa transición hacia tecnologías, digamos, más limpias, si lo pongo así entre comillas, más limpias como pues motorizaciones híbridas, motores eléctricos y pues qué es lo que está actualmente trabajando diferentes compañías con sus pros y contras. Si hablemoslo con sus pros y contras, digamos, yo creo que ese es un tema que posiblemente a futuro se podría luego también entrar en profundidad. ¿Contamina más un motor diésel o contamina más un motor a gasolina? Sí, lo pongo ahí en tela de juicio porque luego podría ser un tema a trabajar. Pero O uno efectivamente, eléctrico. ¿cómo? O uno eléctrico, ¿no? Las O uno baterías eléctrico, no se sí, hacen es un solas. tema que todavía, digamos, todavía están en estudio, ¿sí? Todavía está en estudio porque finalmente la gente dice, no, pues es que uno eléctrico no contamina nada. Bueno, no contamina de nada de pronto durante su época de uso, pero Exacto. ¿cuánto dejó de huella de carbono durante la producción o cuánto se deja de huella de carbono durante cuando se desechan las baterías y todo este tema, ¿sí? De hecho, hay estudios que han hecho Mazda, Hyundai, han hecho estudios donde dice un vehículo con motor eléctrico de 30 kilovatios, 35 kilovatios hora, va a dejar la misma huella de carbono de un motor diésel actual. Va a dejar la misma huella de carbono. Sí, entonces a veces toca ponerse, bueno, un poquito a pensar en el tema. Más Pero bueno, crítico. volviendo al tema del Dieselgate, pues hay antecedentes. Sí, aunque está claro que el escándalo del Dieselgate fue uno de los más grandes, pero hay antecedentes. Por ejemplo, maquinaria pesada como Caterpillar, Cummins, hacia los 90 los encontraron armando motores para falsear las pruebas de emisiones, ¿sí? Hasta los años 90. En el año 2012, también la EPA descubrió a Hyundai y a Kia que falseaba, digamos, el tema, lo que le entregaba, digamos, al consumidor en temas de consumos y pues simplemente les puso su multa, ¿sí? Les puso su multa, entre ambos tuvieron que pagar 300 millones de dólares en multas, ¿sí? Por destruir la EPA. En el 2015 Mitsubishi, ¿sí? Mitsubishi también maquilló valores en cuanto a consumos de combustible y también se ha trabajado en eso. 2016, ¿sí? De nuevo alemanes, ¿sí? 2016 uno pensaría, pero los alemanes, digamos, son vehículos bastante, digamos, son bien conocidos en el medio, pero pues también encontraron algunos trucos con Audi. Por ejemplo, con Audi también se encontró que cumplía la norma, pero por ejemplo la norma de emisiones volviendo a los NOx, era con el mismo tema, volviendo a los NOx, cumplía la norma, pero cuando el vehículo estaba en frío. Si el vehículo se calentaba, entonces ya estaba por fuera de parámetros. Sí, ese tipo de cosas, entonces, no, han ocurrido bastantes antecedentes en el aspecto, y no solo en el tema medioambiental. Por ejemplo, Subaru en su momento también, por ejemplo, todo este caso de corrupción, de ser desleal, montó, por ejemplo, sillas traseras que fueran plásticas para que el vehículo pasara como auto, más no como camioneta, con el fin de no pagar un impuesto, ¿sí? Un impuesto del 25%, no sé qué, para no pagar ese impuesto, ¿sí? Toyota también engañó con temas de seguridad, ¿cierto? En algún momento también se estuvo hablando mucho del tema de los airbags, ¿cierto? Y Sí. Toyota, tema de seguridad con el tema de frenos, ¿sí? Con el tema de frenos, de airbags, y también tuvo que pagar sus multas, ¿sí? Yo Entonces, tenía esa pregunta porque yo dije, ¿será que solo se dan cuestiones de emisiones de CO2? Porque también había como una polémica de que
bueno, no sé qué tan cierto sea y Oscar me corregirá, pero que en Colombia la mayoría de carros importados eran inseguros. Entonces yo tal vez me hacía la pregunta de, tal vez las empresas también mienten cuando venden un carro que supuestamente es seguro, pero a la final, Ujú. cuando hay un accidente, la persona o los pasajeros quedan totalmente, bueno, valga la redundancia, accidentado. Tenía esa duda porque pues ya también sigue siendo grave, porque entonces es, creo que tengo un vehículo bueno, seguro, que no va a pasar cualquier cosa y el día de mañana hay un accidente y el vehículo queda desparramado. Entonces, tenía esa pregunta si la corrupción en ese sector era, habían otras áreas también que cubría, entonces, pues muy, muy grave. Y bueno, yo quería también preguntar, digamos, ¿cómo se puede llegar a prevenir estas dinámicas de corrupción? Las que acabamos de mencionar, en especial la de Dieselgate, que es como el tema Ujú. principal. Sí, bueno, el tema de prevenirlo, digamos, hablemoslo, yo pienso que podemos hablarlo desde dos puntos de vista. Por un lado, desde el punto de vista técnico, ¿sí? Desde el punto de vista técnico, ¿cómo puedo prevenir que esto no vuelva a ocurrir? Y de que de hecho, pues eso puso en alerta a los grandes fabricantes para decir, venga, aquí está ocurriendo algo, lo están investigando, y de hecho hay otros fabricantes que bajaron la cabeza y dijeron, mire, me encontré esto, yo no lo quería hacer, pero me encontré esto por casualidad, prefiero decirlo de una vez, mire lo que está ocurriendo, para que igual le pusieron sus multas y todo eso. Pero bueno, ¿qué se hace? El tema es tener unas pruebas más fieles a la realidad, ¿sí? Más fieles a la realidad. Cada vez realizar un mayor número de pruebas, tener unos temas de homologación mucho más estrictos. ¿Y qué se hizo? ¿Sí? En su momento, cuando estalló el tema del Dieselgate, pues posiblemente se estaba trabajando con Euro 5. En la actualidad se está trabajando en Europa, sí, en la actualidad en Europa, que pues es quien lleva, digamos, la batuta en tema de emisiones contaminantes. Se está trabajando actualmente con Euro 6, ¿sí? Euro 6 con todas sus modificaciones, Euro 6, y en teoría dentro de poco se vendrá Euro 7, y que dicen que es el fin de los motores de combustión, ¿sí? Por Ah, lo, ok. por lo, por lo exigentes que se va a volver la normativa. Yo, Entonces, yo tengo desde, una pregunta dime. para aterrizar un poquito más. ¿Qué es eso de Euro 7, Euro 6 y Euro 5? ¿Es como el tipo de motor o en qué No, consiste? es la evolución, la evolución que ha tenido en términos de emisiones contaminantes, ¿sí? Si me permiten aquí de pronto ver un gráfico, si me permiten aquí ver un gráfico, no sé si lo logran ver, ¿sí? Si me Y tengo permiten mostrar entendido este que hace gráfico. referencia Y si a miramos, la si miramos gasolina, aquí, ¿cierto? digamos, en términos de emisiones, podemos ver es cómo logro atacar diferentes agentes contaminantes en función de cómo va saliendo la normativa. Entonces, puedo Ok, llegar y estar atacando esos agentes contaminantes. Entonces, un vehículo en la actualidad, si hablamos, volviendo al tema de los NOx, si hablamos en la actualidad, un vehículo Euro 6, ¿sí? En diésel, puede emitir hasta 80 miligramos por kilómetro, no más, hasta 80 miligramos por kilómetro, no más, que lo que era hace un montón de años atrás, hombre, era una barbaridad, ¿sí? Aquí, digamos, si miramos aquí esta tabla, si miramos el tema de NOx, años atrás, Euro 3, ¿sí? Euro 3, lo que más tenemos, digamos, en nuestro mercado colombiano, ¿sí? Estábamos hablando en aquella época estábamos hablando de 500, ¿sí? 500 partes de 500 miligramos por kilómetro de NOx. Entonces, bueno, es ir fortaleciendo la normativa cada vez más estricto, cada vez más estricto, cada vez más estricto, y lo que tenemos son mapas como estos, como a partir de las diferentes normativas logro ir reduciendo la emisión contaminante, sea en gasolina o sea en diésel. ¿Sí? A eso se refiere las normativas, digamos, en este caso Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6, y se viene Euro 7, no sabemos cuándo, pero pues seguramente se va a venir dentro de poco tiempo Euro 7. Ah, ya entiendo. ¿Sí? Ah, bueno, Entonces, pues tú me dices cómo se previene la corrupción. Te comentaba, pues haciendo pruebas, cada vez este tipo de pruebas más estrictas, pero también está el otro lado, ¿sí? Está el otro lado que es el lado, llamémoslo más civil, más desde el punto de vista del ciudadano, desde el punto de vista empresarial, ¿cierto?
Yo sé que tal vez esto se ha martillado mucho, se ha hecho mucho ser honesto, no ser corrupto, ¿cierto? No hacerse, aquí en Colombia somos muy dados, ¿cierto? A hacerse el vivo, ¿cierto? Esa cultura de ser vivo. Entonces yo creo que es fundamental ese rol que tiene la ciudadanía, ¿sí? Que muchas veces se ve como normal, ¿sí? Normal, el hecho de hacer algunas cosas, de resolver los problemas de cierta manera, ¿sí? De lograr ciertos beneficios, o sea, eh, digamos que sin importar cómo llego a lo que quiero obtener, sin importar si paso por encima de los demás, si paso por encima de los demás. Entonces, todos esos casos son, digamos, que a veces se denominan como microcorrupción o pequeña corrupción, que finalmente lo que hacen es dañar la sociedad, ¿sí? Dañar la sociedad. Entonces yo creo que todo empieza desde esa formación, y pues yo creo que ahí uno podría entrar y mirar el tema cultural, el tema de cómo es el tema, digamos, de formación de las personas, ¿sí? Ese acceso que tienen a la educación. Bueno, hay un montón de cosas que digamos, uno podría ahondar en el tema. Yo, digamos, especifico un poco desde el punto de vista técnico en el tema de abarcar, hacer una mayor cantidad de pruebas que sean más fidedignas a lo real, y de hecho Euro 7 lo va a hacer. Euro 7 lo va a hacer, si bien actualmente Euro 6 trabaja bajo unos parámetros. Euro 7 dice ahora se va a trabajar desde menos 10 grados hasta 40 grados, se va a trabajar a niveles de altura de 1000 metros sobre el nivel del mar, 2000 metros sobre el nivel del mar. Bueno, es bastante exigente, bastante exigente. Va a ser bastante, eso puede, no sé, cómo afectar un poco la industria, ¿no? Como poner ciertas, no sé si podría decirse obstáculos o a lo que se venía acostumbrado, porque, no sé, como que será más complejo y más difícil, o de verdad puede ser más eficiente, más fácil, no sé cómo. ¿Qué efectos tendrá en la industria? Yo creería, y pues Oscar me corregirá, que puede ser algo más como afectaría más el mercado del sector automotriz, no sé, me corregirán. Sí, a ver, tal como le digo a mis estudiantes y como digamos algunos ingenieros y gente que trabaja en centros de investigación, digamos en la Politécnica de Valencia, como digamos que muchas veces lo ha dicho, todavía los motores de combustión todavía le quedan años. Sí, todavía le quedan años a los motores de combustión, pero evidentemente cuando empiezan a planear ese tipo de normas, y por ejemplo dicen Euro 7 tiene que emitir 30 miligramos por kilómetro, sea gasolina, sea diésel, claro, las empresas van a empezar a buscar otras alternativas porque se van a encontrar entre la espada y la pared. Que sea, digamos, pienso yo así, una muerte directa de los motores de combustión, no, es lo que yo creo que va a empezar a ocurrir es todo ese proceso, y ya está ocurriendo, sí, ese proceso de transición de unas energías convencionales, de motores provenientes de combustibles provenientes del petróleo, empezar a mezclarlos con el tema de motores eléctricos, y empezar a mirar cómo pueden evolucionar también los motores eléctricos, ¿sí? En temas de mejora de baterías, en mejora de autonomía. Pues es una de las, digamos, en tema del usuario final, una de las grandes quejas es el tema de autonomía, el tema de tener diferentes puntos de repostaje para poner su vehículo eléctrico en diferentes puntos de repostaje. Ese es el tema. Y bueno, y el tema general, volviendo a emisiones, pues ¿cuánto está dejando de huella de carbono realmente un vehículo eléctrico? ¿Sí? Y si lo miramos, digamos, nuestro panorama, hablemos de Colombia, imaginemos una traca subiendo la línea, ¿sí? Una traca subiendo la línea con un motor eléctrico. Hombre, creo que todavía queda tiempo, ¿sí? Falta mucho por desarrollar para llegar, por ejemplo, a ese nivel, ¿sí? Para llegar a ese nivel. Sí, sí, si no está el túnel, difícil que estén los camiones. Y si no está, aunque, bueno, medio está. No, y si no está el túnel, y si también nosotros no estamos preparados tecnológicamente, ¿cierto? Que es un tema ahí también de corrupción. Si nosotros también tecnológicamente no estamos preparados, pues ni modo, ¿sí? Y aquí, digamos, un temita con el tema de la demonización, diría yo, del diésel, ¿cierto? Porque cada vez que sale aquí una noticia, algunas de las noticias, varias de las noticias que salen acá cuando es el día sin carro,
porque el diésel y le echan todo el pato al motor diésel. Yo aquí pues no vengo a defenderlo, pero pues sí más a tener, digamos, un punto de vista objetivo, sí, objetivo. Cuando ocurre estos días sin carro, lo que pasa es que lo que más contamina es el motor diésel en Colombia y hasta mis estudiantes me dicen, profe, pero ¿cómo me va a decir que no? Si es que uno ve el Transmilenio, ve la humarada que echa Transmilenio. Yo le digo, claro, pero es que estamos trabajando con unos motores con tecnología de hace 20 años, ¿no? O sea, pero que los compraron nuevos. Sí, los compraron nuevos, pero con una tecnología de hace 20 años. ¿Sí? Estamos trabajando, los compraron nuevos, pero con una tecnología de hace 20 años. Lo mismo que tú hablabas con el tema de los accidentes. Es verdad el tema de los accidentes. Lo que pasa es que tenemos aquí una normativa donde dejamos entrar ese tipo de vehículos a nuestro mercado. Son vehículos que ya en otros mercados ya no ingresan, ya no los dejan ingresar y miran a dónde los pueden terminar de vender. Colombia entonces es un país donde puede ingresar este tipo de vehículos. ¿Sí? Ahí yo siento que hay otro punto ético, ¿no? Como, bueno, si yo sé que este carro es yo como empresa, digamos, que fabrica automóviles, si yo sé que eso está desactualizado y ya no está al día, pues no, pues procurar no venderlos. O sea, sería como lo más ético, pero obviamente uno entiende que eso no es tan sencillo y eso es muy complicado, pero es una reflexión interesante. Y nada, pues yo quería hacer llevar un poco el tema para ir cerrando a cómo nos puede afectar todo de manera un poco más palpable y cotidiana, en el sentido de, por ejemplo, ustedes, creo que tras bambalinas, para los que nos escuchan, yo llegué un poquito encima del tiempo, pero bueno, hablamos un poco de la lluvia ácida, por ejemplo, que es un tema que, digamos, no tiene que tiene que ver que haya habido un fraude por allá en una empresa con que haya lluvia ácida. Entonces, pues, bueno, el vínculo es más fácil hacerlo ahí, es que pues el carro contamina el aire y bueno, de la contaminación del aire uno de los fenómenos que se deriva es ese. Pero ¿cómo más? O sea, ¿cómo más en el día a día eso puede verse? Y nada, como para cerrar y tener eso presente, ¿cómo podemos ver eso en la cotidianidad más diariamente? Sí, a ver, en el día a día, ¿cómo lo podemos ver? Digamos, hablar, por ejemplo, de lluvia ácida o decir de estos vehículos qué tanto afectaron la lluvia ácida, así, por decirlo así, es algo difícil de medir. Sí, difícil de decir. Lo que pasa es que al vender esos vehículos afectó tanto en lluvia ácida, afectó tanto en zonas afectadas por sí, cuestiones respiratorias, por medirlo. Pero evidentemente si hay un efecto, digamos, en el ambiente, ¿sí? Hay un efecto en el ambiente, en el ambiente me estoy refiriendo a tema medioambiental, hay un efecto en la social, ¿cierto? El tema del engaño, un efecto social, un efecto económico, que luego, digamos, a nivel de producción, a nivel de empresa, si uno mira ya mirando el vaso medio lleno, ¿cierto? Haciendo, digamos, ahora mirando el vaso medio lleno, ¿qué sería lo bueno? ¿Sí? O sea, desde el punto de vista cotidiano ya sabemos los efectos medioambientales, sociales, pero desde la parte, digamos, mirando el vaso medio lleno, el tema sería que ahora tenemos unas normativas mucho más exigentes. ¿Sí? No me refiero aquí a Colombia, me refiero a nivel mundial, unas normativas más exigentes. Mirando el vaso medio lleno, pues por lo menos ahora, y eso se empezó a ver desde el Dieselgate, desde la aparición de eso, ahora todos los fabricantes están intentando ser mucho más amigables con el medio ambiente, tener proyectos sostenibles, ¿sí? A lo largo del tiempo. Entonces yo pienso que hay, sí, unos efectos negativos, pero que por otro lado, mirándolo un poco positivo, eso ha llevado a que se regulen mucho más y a tenerlos mucho más vigilados. Ok, bueno, Oscar, y como para terminar y romper un poquito el hielo, queremos hacerte una última pregunta y es, ya un momento, y es el hecho de si en algún momento de tu vida has cometido algún acto de corrupción, no sé, niño, joven, universidad, colegio. Sí, el acto Hombre, chiquitico, de sí. eso que uno dice, Lo necesitaba hacer. Claro, no, es una pregunta válida porque, sí, ¿cómo decirlo? Digámoslo, tema bíblico, ¿cierto? Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿bien? Y efectivamente, si uno se pone a mirar,
¿sí? No a este nivel, este tipo de cosas, pero el hecho de decir, venga, qué sé yo, hasta en un juego, ¿cierto? O sea, hablemos, digamos, en tema de un juego. Venga, Sí. y si aquí no se dieron cuenta, si no se dieron cuenta que yo moví mal esta ficha, Sí. ¿sí? Si no se dieron cuenta y si yo me quedo callado y si logro que no me echen a la cárcel de aquí jugando parqués porque yo moví esta ficha y me quedo callado, pues finalmente si estamos hablando de corrupción en general, pues finalmente sí, eso es un acto de pequeña corrupción, pero que pienso que sí se cometió, sí se cometió. Entonces, pues digamos, en ese tipo de cosas, un tipo de juego de eso sí, pienso que sí, en algún momento todos hemos sido partícipes en eso, en quedarme callado para obtener un beneficio, sí, finalmente es eso, me quedé callado en algún momento, así sea en algo pequeño, en un juego, para obtener un beneficio, no obstante, no a nivel profesional, sí, no a nivel profesional. Claro. Entonces, nada, muchas gracias, Oscar. Y una última cosa que quisiera decir y para despedirnos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y pues aquí es el tema a seguir trabajando por una sociedad, digamos, que sea mucho más justa y sea, mejor dicho, íntegra, ¿sí? Que sean unas personas íntegras, se lo comento a mis estudiantes, sí, se lo comento a mi hijo, sí, mi hijo apenas un niño de 4 años, pero que, ¿en verdad te pasó eso? Sí, no, sí, dime la verdad, si ocurre o no ocurre eso. Bien, entonces sí, es un tema que, pues digamos, suena de pronto muy martillado, pero un tema que comienza desde casa, un tema que tiene que ver con el tema de educación y luego, digamos, a futuro ya con un tema de la ética profesional, ¿sí? Tema de ética profesional. Así es. Entonces, no, muchas gracias por haberme invitado a participar y pues que estén muy bien. Bueno, Oscar, muy buena conclusión. Todo empieza desde casa y lo importante es los valores, el cambio de cultura, de chip, de verdad ser éticos y transparentes. Muchas gracias, Oscar, por estar en este episodio y pues esperamos seguirte viendo acá en el podcast. Y nada, gracias por compartir este caso de corrupción con nosotros y nuestros escuchas. Gracias por estar conectados en un episodio más de Red U al aire. Los invitamos a escuchar el resto de episodios en las diferentes plataformas digitales como Spotify, Deezer, YouTube y iTunes. Y no se olviden seguirnos en nuestro Instagram y Twitter como Red_UA, en Facebook como La Red UA y visitar nuestra página web www.redua.org para conocer más de nosotros. Y recuerden que el primer paso para visibilizar la corrupción es hablar de ella.